Pero también no todo se está, no todo se puede captar por observación. O sea, nosotros podemos ver mucho, ¿no? Por mucho que yo vea a Lucía o que vea a Marco, yo no voy a saber cómo es que ellos piensan. Necesito entrevistas, ¿sí? Necesito preguntar. Pero bueno, una de las técnicas importantísimas para nosotros, pues, es la observación. Y dentro de la observación hay una que es buenísima, que es la observación participante. Entonces, bueno, pues la observación no es una práctica natural, está siempre condicionada por factores culturales, sociales e históricos, ¿sí? Pareciera que todos vemos lo mismo, pero no es cierto, vemos cosas diferentes, ¿sí? Entonces, ¿sí se les ocurre por qué digo esto? ¿O no? Bueno, les voy a dar un ejemplo. En el caso, cuando estaba yo haciendo trabajo, mi estancia postdoctoral en la Ibero, me parecía muy interesante, ¿no? Una vez unas chicas que me estaban hablando y me decían, fulana de tal, estaban hablando mal de una chica y decían, es que esa chica es naca, ¿no? Y yo estaba ahí pasando, ¿no? Y decían ella, la otra decía, sí, ¿ya te diste cuenta que su bolsa que trae no es de marca? Y a mí me pareció tan impresionante porque dije, realmente la observación está condicionada por factores culturales, sociales e históricos. Yo no puedo distinguir una bolsa de marca de nada, ¿no? O sea, estoy imposibilitada para hacer eso. Pero, o sea, qué mirada tan aguda para detectar si X o qué cosa era de marca o no lo era, ¿no? Entonces, ahí donde la pones la atención, tiene que ver con cómo te educaron. Entonces, en un espacio en el que estas chicas posiblemente para ellas sí tenía valor, bueno, ellas sí eran bastante cuidadosas con lo que era o no de marca. Pero bueno, entonces, cuando nosotros hagamos observación académica, requiere entrenamiento y depende de objetivos de investigación. O sea, es observación académica justamente porque va a depender y va a tener que estar enfocada en los objetivos de la investigación. Entonces, la técnica es la observación y para poderla aplicar se construyen instrumentos que nos ayudan, que son las guías de observación, ¿sí? Entonces, la observación como técnica de recolección de información aplica la descripción sistemática de eventos, comportamientos y artefactos en el escenario social elegido para ser estudiado. Entonces, nosotros cuando aplicamos observación, estamos súper atentos al entorno. Estamos fijándonos bien qué es lo que hay, ¿sí? ¿Qué es lo que hay en el lugar? ¿Qué eventos están ocurriendo? ¿Qué interacciones sociales? ¿Qué tipo de interacciones sociales? ¿Qué comportamientos tienen las personas en ese escenario social? Y claro, lo que dicen, hagan de cuenta, esto que les acabo de platicar era como yo estaba haciendo observación. Yo decía, ay, bueno, para mí era un mundo diferente, la Ibero, ¿no? Entonces, yo aplicaba observación, ¿sí? Aplicaba observación porque yo decía, qué interesante es y cómo se replican los mismos fenómenos humanos en diferentes contextos, ¿sí? Y toman diferentes formas, pero seguimos, ¿no? Sí, son las mismas problemáticas humanas, ¿no? A veces las mismas inseguridades, etcétera. Entonces, a mí me gusta hacer observación en todos lados. Por eso les decía, ¿no? Que ser antropólogo no es algo que tú te quites la bata y la dejes colgada, ¿no? Ser antropólogo te implica una práctica de la cual no te puedes deshacer fácilmente. Entonces, observas mucho, te vuelves un gran observador como antropólogo. Entonces, hay diferentes tipos de observación. Hay una observación descriptiva en la que se registra todo lo que ocurre. Cuando estás en trabajo de campo, ojo, o sea, estamos hablando de observación académica. Este tipo de observación, por ejemplo, fue la que a mí me recomendó muchísimo mi maestro Juan cuando hice mi investigación de licenciatura. Me dijo, cuando vas a hacer tu trabajo de campo, vas a describir todo. Entonces, yo registraba desde que como amanecía hasta como anochecía, ¿sí? Desde la mañana empezaba yo con mi registro, con una bitácora, al ratito les explico bien cómo es.
con la bitácora. Si ya me levanté, eran las más aproximadamente 5 de la mañana. Doña Lupita, que era con quien vivíamos, abrió la ventana, hace todo eso, absolutamente todo lo registraba. Sus movimientos, la señora se levantó, respiró, estiró sus brazos, los puso en tensión, los relajó, estiró sus piernas, los puso en tensión. O sea, todo eso yo lo apuntaba. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de que se puede registrar información irrelevante? Ese es el problema. Pero tiene una ventaja, y es que esa información puede volverse relevante para temas posteriores. Entonces, en ese caso, pues sí, muchas de las cosas que anoté me ayudaron luego para comprender otras cosas de la cultura. Bueno, esta no es tan práctica, es mucho más práctica cuando ya vas más enfocadito, sobre todo cuando los trabajos tienen tiempos límites. Mi trabajo de campo, como muchos saben, en la ENA podemos tardarnos hasta 4 años, 5 años en presentar la tesis o más. Entonces, bueno, yo iba así con toda la calma del mundo a hacer mis observaciones descriptivas. Llevaba una observación enfocada, que es el punto de enfoque de la temática general de la investigación. Entonces, la observación enfocada era, sí, o sea, registra todo, pero no se te debe de olvidar que tú estás trabajando sobre los ritos funerarios y los días de muertos. ¡Pum! Era mi observación enfocada. Y mi observación selectiva es cuando se toma como punto de enfoque los objetivos particulares de la investigación. Entonces, ya mi observación selectiva era, por ejemplo, cuando ya me invitaban a un entierro o a una velación. Híjole, entonces ya iba así con todos los objetivos particulares de la investigación. ¿Qué elementos había alrededor del difunto? ¿Cómo en qué postura estaba el difunto? ¿Cómo estaba vestido? ¿Qué era lo que hacían todos? O sea, ahí, o sea, ya estabas con toda la batería enfocada, ¿no? Hacia el tema que en este caso me estaba interesando. Entonces tenemos estos 3 niveles. Pero también la observación se puede aplicar, perdón, se puede clasificar por niveles de participación. ¿Sí? La que han llamado observación directa o de no participación son cuando tú observas actividades desde fuera del escenario de investigación. ¿Sí? Ahí se dice que es membresía periférica, hay quienes le llaman así. Entonces, vamos a tomar como ejemplo, no sé, que viene una procesión, va a una procesión y va hacia la iglesia y tú te asomas a la puerta y dices, estoy observando desde fuera, ¿no? Ahí va la procesión, es una danza, llevan danzantes, ok, van para allá. Estás fuera del escenario de investigación, y se quedan y se van al atrio de la iglesia. Entonces, observación de participación pasiva. Las actividades son observadas en el escenario, pero sin participación en actividades. Es decir, decides ir al atrio de la iglesia y estás observando a los danzantes. Dices, ok, ahí están los danzantes, ¿no? Observación de participación pasiva o membresía periférica. La observación de participación moderada, imaginemos, ¿no? Que las actividades son observadas en el escenario con casi completa participación en ellas. A mí se me ocurre como, por ejemplo, imaginemos la danza, ¿no? Pero una señora me dice, es que mi hijo va a danzar, ayúdame a coserle el traje, ayúdame a traerme el agua, ayúdame. Ajá, entonces estoy con casi completa participación en el tema de la danza. Estoy ayudando a la mamá del danzante. Pero hay una diferencia entre eso y la observación de participación completa, porque las actividades son observadas en el escenario con completa participación en ellas y desde el marco cultural analizado. O sea, si yo fuera danzante, entonces ahí estoy haciendo participación completa, ¿no? Otro ejemplo que luego se me ocurre es como ver las tortillas. Alguien está haciendo tortillas y tú los ves de lejos y parece que aplauden, ¿no? Y están platicando las señoras en la cocina. Te metes a la cocina, sería el siguiente, ¿no? Las actividades son observadas en el escenario. Las señoras siguen haciendo tortillas y tú ya estás dentro de la cocina. Dice, la de participación moderada. Estás dentro de la cocina y puedes ayudar, por ejemplo, a voltear las tortillas. Participación moderada.
Pero la participación completa es cuando te dicen, a ver, échese la molidita y luego haga la bolita y haga la tortilla. Entonces, la participación, la observación participante nos va a enseñar cosas mucho más profundas que lo que estamos viendo en cada una. Ahí, al hacerlo, vamos a saber cómo es que se gira la mano al moler en el metate, ¿sí? Y vamos a saber que esa bolita, ¿sí? Qué tan húmeda debe de estar la bolita para convertirla en tortilla. Y vamos a saber también que al colocar la bolita tenemos que ir girando lentamente y tocando con esta parte de la mano, la masa y girarla. Eso no lo sabríamos, ¿sí? No lo podríamos saber si no hiciéramos observación completa, ¿sí? Observación participante. No tendríamos idea de todo el detalle que implica el hacer una tortilla. Entonces, esta parte, no sé, la idea es que vean la diferencia de complejidad, ¿no? De acercamiento que implica el simplemente mirar desde fuera, mirar, ¿no? Aunque te vayas acercando, el verdadero conocimiento va a ser cuando tú lo hagas. ¿Vale? Entonces, por eso es tan poderosa la observación participante, porque además ya en el ámbito de la observación participante, pues ya te salen preguntas como más sensatas, ¿no? Más sensatas, porque tú puedes decir, a ver, pero ¿cómo queda la consistencia de la masa? Que a mí se me ocurrió una vez preguntar, y me dice una señora, pues como plastilina. Y yo decía, ay, ¿cómo plastilina? Hasta que ya de plano, ¿no? Como les digo, ahí no son de discurso, ay, venga acá y agárrela. Tiene que tocarlo para hacerlo, tienen que hacerlo, ¿no? Tiene que hacerlo. Entonces así, y poco a poquito, y como niña chiquita me fueron enseñando a hacer las tortillas, ¿no? Entonces ahí aprendí que la tortilla se va girando, se gira lentamente, porque de otra manera te queda con un hoyo en medio, que te queda como una dona. Entonces tiene que ser un aplanado por las orillas y luego ya al final el centro. Y luego ya lo pones en el comal. Entonces, bueno, la técnica de recolección de información, ¿sí? Esta faculta a los investigadores a aprender acerca de las actividades y los significados que guían la acción de las personas en el escenario natural en que se desarrollan a través de la observación y participando de sus actividades. ¿Sí? Entonces nosotros, los antropólogos sociales, vamos más allá que nada más la entrevista. Vamos a tratar de hacer las cosas con la gente. ¿Sí? De esta manera vamos entendiendo más el proceso. Entonces, las características para aplicar la observación participante, una actitud abierta, ¿sí? Así como que detener el juicio un ratito, interesarnos en lo que la gente está haciendo, conciencia del choque cultural, es decir, conciencia de que las personas piensan de manera diferente a como nosotros pensamos y que vamos o podemos obtener información o respuestas que no nos esperamos, ¿sí? Este también es un punto importante. Tenemos que hacer observación cuidadosa. Esto es lo que hace que la observación participante sea muy pesada, porque tenemos que estar memorizando muchísimas cosas. Entonces, todo lo que está ocurriendo lo vamos a memorizar porque al final es cuando hacemos diario de campo, hasta el final. De buena escucha, o sea, estamos escuchando todo lo que está pasando, son muchos ejercicios de memoria. Y bueno, capacidad de asombro, ¿no? Que tengas ahí también como, wow, qué cosas tan padrísimas sí, se están aprendiendo. Entonces, la observación participante tiene diferentes fases. Primero es la observación, ¿sí? No sé si a ustedes les enseñaron, pero a mí sí me decía mi abuelita que cuando llegara a un lugar, primero como el chinito, nomás mirando, porque a partir de que estás observando, conoces, ¿sí? Entonces vas conociendo cómo la gente se comporta en esos espacios. Entonces haces observación, y luego ya viene la participación, o sea, ya haces las cosas y ahí, en el marco de la participación, tú puedes preguntar cosas que son mucho más, como les decía, ¿no? Son más sensatas. Entonces, a través de la participación, el investigador accede a situaciones y espacios en que los miembros de la comunidad que le pueden explicar el significado que las actividades tienen para ellos y así se obtiene información de mucho mejor calidad. Entonces, ahí estamos realmente aprendiendo una manera diferente de ver el mundo.
Entonces, ¿cómo se aplica esta técnica? Porque es eso, es una técnica, ¿no? Se observa activamente, atendiendo los detalles que uno quiere recordar, se miran las interacciones que ocurren en el escenario, quién habla a quién, qué se dice, cómo se expresan opiniones, cómo se toman decisiones, dónde se paran, dónde se sientan. Si estamos observando, estamos en una actitud muy activa, ¿sí? Porque estamos al tanto de todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Algo que nos decía mucho David Robichaud, el doctor, decía, cuenten personas, tipos de personas y fases de actividades observadas, ¿sí? Especialmente cuando se están percibiendo eventos complejos con muchos participantes. Escuchar las conversaciones, intentar recordarlas, expresiones verbales, gestos, y al vaciar la información en campo, incluir mapas espaciales y mapas de interacción, ¿sí? Esto nos va a dar mucha idea, pues estas cartografías, ¿no? De distribución de espacio. El diario de campo es la conexión entre lo que se está experimentando y lo que se está traduciendo para ser comunicado a otros. Esto es importante. La observación participante involucra actividades y consideraciones para el investigador, como la ética en el trabajo de campo, el establecer relaciones con las personas y asumir el rol de investigador, que esto es muy importante. Seleccionar, ¿no?, a las personas que tienen la mayor información para lo que nosotros necesitamos. También seleccionar espacios de observación. Ajá. Esto es muy importante, ¿no? Aprender a seleccionar espacios de observación, porque a veces no sabemos que en un espacio se pueden observar, ¿no?, ciertos elementos, ¿no?, de la temática que nos interesa. Diseñar los procesos para dirigir las observaciones, decidiendo qué y cuándo observar, y claro, ¿no?, redactar notas de campo y describir los hallazgos que se tienen. Las ventajas de aplicar esta técnica: nos permite verificar definiciones de los términos que los participantes usan en entrevistas, es decir, alguien nos puede dar alguna información y nosotros ya vemos cómo en realidad esto está aplicándose, ¿no? Porque no es lo mismo lo que nos dicen que hacen que lo que en realidad hacen. Entonces ahí nosotros podemos verificar. También nos permite observar eventos que las personas con quienes trabajamos no pueden o no quieren compartir, porque el hacerlo sería impropio, descortés o insensible. Esto era muy interesante, se los cuento porque en algún momento me tocó, bueno, varias veces me tocó acompañar a la gente allá en ¿cómo se le llama? En los carnavales. Entonces yo les preguntaba, les decía, pero ¿cómo es el carnaval? Dice, pues es que salen los huevos, salen disfrazados y hacen chistes, pero nunca me decían qué hacían, ¿no? Bueno, ya hasta que estuve ahí, pues me di cuenta que hacían muchos chistes colorados, los canijos, ¿no? Y entonces se la pasaban también burlándose de las conductas de los mismos pobladores. Pero nunca me decían, hasta que justamente nos quedamos en nuestro primer carnaval, y claro que sacaron a los antropólogos, ¿no? Entonces salieron unos huehues, unos danzantes que hacían estas bromas, salieron el antropólogo y la antropóloga, ¿no? Entonces se hicieron su camarita de cartón con un rollo de papel de baño, ¿no? Su camarita y todo. Entonces la pasaban haciendo chistes de que estaban los otros huehues, ¿no?, que estaban defecando y llegaba el antropólogo a tomarle foto, ¿no? O que estaban con la novia y llegaba el antropólogo a tomar fotos, ¿no? Entonces, pues no lo decía, ¿no?, porque era impropio, descortés e insensible, pero bueno, ya quedándote a ver la fiesta, decías, ok, con razón no me querían decir qué es lo que hacen los huevos. Bueno, también permite observar situaciones que las personas han descrito en entrevistas, permite generar nuevas preguntas, y como criterio de validez también nos permite identificar distorsiones o imprecisiones en la descripción proporcionada por los informantes. Entonces también nos permite esto, nosotros podemos anotar ahí, y como criterio de verificación pues utilice la observación, ¿sí? Entonces, también es un criterio de validación de información. Los sesgos y las desventajas para aplicar esta técnica.
La información se registra con base en los objetivos del investigador, dejando de lado aspectos importantes de la cultura. A veces, por eso les decía que a mí mi maestro me había dicho que notara todo, para que no dejara justamente estas actividades como comer, dormir, técnicas corporales, entre otras. Él me decía, no, anótalo todo, ¿sí? A veces vamos y lo llevamos pues más acotado y nos deja de lado, ¿no? Pero bueno, si decides ir por esta, entonces hay que aplicar procedimientos sistemáticos de registro de comportamiento. Otro sesgo es que la persona misma, esto que les platicaba, ¿no? Es el instrumento de recolección de datos. Entonces el investigador debe entender que su género, sexualidad, etnia, clase social, pero también la aproximación teórica puede afectar la observación, el análisis y la interpretación. Ujú. Y estos puntos también deben ser explicitados en el reporte final, es decir, cómo, de qué manera influenció tu ser, esto que eres, en el tipo de información que obtuviste. Por ejemplo, en mi trabajo de campo con los nahuas, me ayudó mucho ser mujer, porque estaba yo trabajando cómo se construía socialmente la persona. Entonces, el hecho de ser mujer me implicaba en la crianza de una manera más profunda. Entonces, me ayudó. Y bueno, también la otra, pues, para poder como solventar, ¿no? Esta problemática de cómo nos afecta, ¿sí? El género, sexualidad y demás, pues es importante reflexionar sobre los propios prejuicios y reconocer aquellos que pueden distorsionar el entendimiento y reemplazarlos con aquello que le ayuden a ser un poco más objetivo, ¿no? Entonces, también sabemos que el desarrollo del trabajo depende de la aceptación de las personas. Si ellas no quieren, pues no, aunque te encantaría hacer observación participante, no lo vas a hacer, porque eso ya implica un nivel como muy profundo de conocimiento, ¿no? Y la calidad de la observación participante va a depender de la habilidad del investigador para observar, documentar e interpretar lo que se ha observado. Y la observación participante es más difícil que simplemente observar sin participar porque requiere que las notas de campo sean apuntadas en un momento ulterior. Imaginen ustedes lo difícil que era para mí, ¿sí? Que hacíamos observación, bueno, hice trabajo de campo con mi pareja también, que hacemos observación de campo desde toda la víspera de la fiesta, ¿no? Entonces, desde la desvelada para preparar todos los alimentos, todos los rituales, al otro día seguía la fiesta, posiblemente hasta el otro día. Entonces yo tenía que salirme corriendo cada cierto tiempo al baño y platicarme las cosas para poder llevar como un orden en la exposición. O sea, no podía, porque no se debe de escribir en el marco del trabajo de campo. Entonces yo salía y me lo platicaba a mí misma, ¿no? Yo decía, bueno, esto me daba la bitácora y a veces me contaba también eh, como frases o narraciones centrales de lo que estaba ocurriendo en este momento que me ayudaran luego a hacer un buen diario de campo. Y bueno, pues eso es todo. Hasta ahorita, ¿dudas sobre observación y observación participante? Sí, Ale. Muchas gracias, Olivia. Me está gustando bastante tu cátedra, bueno, la clase de hoy, justo porque yo tengo muchísimas dudas al respecto. Porque ahorita estoy sintiendo como que la presión de que es muchísima información. O sea, lo que yo también quiero hacer es justo como dar esta perspectiva desde las sujetas de estudio. Entonces, creo que va a ser, ay, o sea, ya lo estoy viniendo, lo estoy vislumbrando como que va a ser demasiado que escribir y que apuntalar. Y cómo, pues, mi pregunta es en el sentido de cómo
ordenar todo eso, ¿no? O sea, cómo darle una estructura, un orden, porque justo yo, ahorita que lo estás mencionando de que hacer como una bitácora mental para mí es difícil porque de pronto tengo la ansiedad, me da la ansiedad de querer como que acaparar todo lo que implica el tema que busco abordar y me quedo así como de, ay, no, me va a explotar la cabeza o algo. No, Y no, no. No, Ale, no, no, no te angusties. O sea, lo que nos va a nosotros a enfocar son los objetivos de investigación, siempre, ¿sí? Siempre nuestros objetivos de investigación son los que nunca debemos de perder de vista. Ahora, eso no quiere decir que es lo único que vas a trabajar, porque aquí hay algo muy interesante y es que como vamos a construir el punto de vista de los actores, a veces nosotros nos vamos a implicar en otras temáticas que no forman parte de lo que nosotros consideramos, ¿sí? Te voy a dar un ejemplo que siempre se los doy a todo el mundo. Cuando me fui a Sierra Norte de Puebla las primeras veces, dije, bueno, voy a tomar un tema sencillo que va a ser la mayordomía. Y me voy y pregunto, ¿no? ¿Quién fue el mayordomo del año pasado? Pues que fulanito, ya voy a ver a don Juan. Y cuando llego le pregunto, yo había leído el sistema de cargos y ahí todavía estaba funcionando el sistema de cargos. Entonces me interesaba saber cómo se organizaban para hacer la fiesta de la mayordomía. Y pues llevaba yo mis preguntas muy normales, ¿no? Muy formal, era una pregunta formal, que es una entrevista formal, y llevaba yo mi listado, ¿no? Entonces empiezo con la primera pregunta y le digo, oiga, disculpe usted, yo quisiera saber cómo se distribuyeron los gastos para hacer la fiesta y en qué consiste la fiesta de San Marcos. Y me dice él, ah, sí, 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 a mí me tocó el año pasado, fíjese. Me digo, sí, sí, es lo que me dijeron. Sí, y entonces, pues fíjese que yo en ese tiempo, pues yo había conocido una señora de aquí del pueblo de al lado, de por acá abajo. Pues la señora se me hizo muy guapa, fíjese. Una señora muy bonita, pero pues uno no debe de ser así, uno debe de respetar a su esposa. Eso no, pues andar así con otras personas, pues no está bien porque siempre, nunca falta la persona que pues ya ve que no se pueden quedar calladas y yo así con los ojos cuadrados, yo, ¿qué tiene que ver esto, no? Yo, no, 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 le digo, ya, no, sí, sí, le digo, sí, pues estas cosas pasan, mire qué cosas suceden, ¿no? Sí, la vida es tan complicada, pero yo quisiera saber cómo es que se hizo la fiesta, ¿no? O sea, cuénteme, platíqueme, hicieron el castillo, hubo comida, cuénteme, ¿qué fue? ¿Cómo fue? Dice, sí, 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 como le iba diciendo. Pues sí, esa señora Pila, y pues la señora no era seria tampoco, pero pues uno ya ve, pues uno que es hombre, y pues se deja, y pues no, no le quiero culpar nomás a ella, yo también, y yo, mira, se los juro que yo estaba así, no, yo decía, no, no es posible, no es posible, bueno, 3, 4 veces, y me regresaba a su relación. Entonces ya dije, bueno, ok, tranquila. Entonces utilice todas las técnicas posibles porque hay unos autores que te las dan, ¿no? O sea, reafirma, vuelve a preguntar de otra manera, bueno, nada, cero. Entonces ya salí y le digo, bueno, pues muchas gracias por la entrevista, por la plática y pues nos vemos, ¿no? No, pues en el camino casi me daba de topes en la de no sirvo para esto, o sea, no es posible que no haya podido regresarlo, que no me haya entendido. Pero ¿qué es lo que ocurre en realidad? Lo que pasa es que son las asociaciones que forman parte de su cultura, ¿sí? Entonces, para él mayordomía estaba profundamente implicado al matrimonio y a la relación que tenía con su esposa. Entonces, no me di cuenta de eso hasta después. Ya pasó el tiempo y ya me dijeron, no, oiga, ¿cómo le fue ahí con la entrevista con don Juan? Me digo, ah, pues bien mal. Yo casi no me quiso platicar nada. Y ya me empiezan a decir, ah, pues claro, ¿cómo le iba a querer platicar? Pues sí, resulta que como andaba de coscolino con la señora de allá abajo, pues su mujer se enteró y entonces la señora
pues no llamo a las molenderas, entonces no hubo comida, entonces no hubo danza, porque no, entonces no les dieron de comer ni el primer día, pues ya el segundo ya no bailaron. O sea que había sido un problemazo por el papel tan importante que tenían las mujeres en el marco de la celebración de la mayordomía. Y en mi guía de entrevistas no aparecía el tema. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, pues porque nosotros vamos a corroborar lo sabido y ese es el problema fundamental de los cuestionarios. ¿Sí? Y es lo que les criticamos, Lucía, los antropólogos a los sociólogos. ¿Sí? Que muchas veces las entrevistas simplemente corroboran lo sabido. ¿Por qué? Porque no están considerando el punto de vista de los actores. ¿Sí? Entonces, el señor me responde lo que yo espero que me responda y me voy tan tranquila y nunca me doy cuenta que hay una manera bien diferente de vivir la mayordomía a lo que se estaba escrito. ¿Sí? En otras situaciones, por ejemplo, siguiendo ese trabajo sobre mayordomías, se decía, es que la mayordomía implica prestigio. ¿Sí? Entonces, los hombres que toman la mayordomía es porque quieren ser autoridades en el pueblo, ¿no? Imponerse. Y cuando llego allá y les pregunto, le digo, oye, ¿por qué tomo la mayordomía? Y dice, Andy, yo no tenía un peso, pero es que el compromiso era bien fuerte porque yo le prometí al santo que si me curaba a mi hijo, yo tomaba la mayordomía. Y sí, tomé la mayordomía. Dice, pero Dios es grande y entonces no faltaron quien me ayudara con las cosas que no. Y me di cuenta y dije, bueno, pues tampoco aquí me aplica mucho la teoría. Sí, la teoría me está marcando una línea, pero mi dato, el dato empírico me está llevando por otro lado. Y a mí lo que me interesa es conocer la perspectiva del actor, no corroborar una teoría. Ajá. Entonces, estas cosas suceden. Ali, entonces, ¿cuál va a ser tu eje? Tu eje es la perspectiva de tus sujetas, ¿sí? En relación al tema. O sea, no te pierdas, es en relación al tema que te interesa. Pero vamos a ver cómo es que ellas lo están viviendo. ¿Sale? Entonces, ahí se pueden articular muchos temas muy interesantes, porque es su perspectiva. Ujú. Bueno, ahora les voy a platicar otra cosa. Voy con otro tema. Les voy a pasar una, una presentación sobre el diario de campo. ¿Cómo hacer el diario de campo, no? Esto eh, que le daba curiosidad a Lucía. A ver, ¿lo están viendo? ¿Ya lo ven? Sí, Sí, sí se ve. ¿Grandote? Sí, Ya sí, grande, ¿verdad? Sí, sí. ok. Bueno, entonces, ¿qué es eso del diario de campo? Como vimos, es una fuente etnográfica, ¿sí? Es un instrumento de registro, reflexión y análisis en torno a un fragmento de la realidad. Ahí vamos a detallar cronológicamente acontecimientos vividos y observados directamente en campo, ¿sí? ¿Qué es eso del campo? Ah, bueno, es la interacción con los sujetos sociales que intervienen en el proceso que estamos analizando, ¿sí? Entonces, nosotros podemos, o sea, cuando decimos voy a hacer trabajo de campo, no es porque vas a salir a donde hay árboles, ¿no? Sino que es ese espacio de interacción con los sujetos con quienes estamos trabajando, ¿vale? Entonces, el espacio puede ser súper variable. Nosotros podemos hacer campo a través del teléfono, a través del Zoom, podemos hacer yo pude trabajar, por ejemplo, Sierra Norte de Puebla, lo estuve trabajando aquí en la villa, por ejemplo, ¿sí? Porque ellos vinieron. Entonces, en donde tú te encuentres con ellos, ahí es donde estás haciendo campo. Ese espacio de interacción con los sujetos es donde este es tu campo. Entonces, el diario de campo es una fuente de información de primera mano. Dense cuenta qué valioso es si ustedes hacen un buen registro. Porque ustedes hacen un buen registro y ustedes pueden decir, así eran las cosas, no sé, hace 10 años, con un excelente registro.
Dice, es útil para organizar y reconstruir la lógica que guía la acción de los actores sociales. Nosotros vamos tras esto, ¿sí? La lógica que guía la acción de los actores sociales. En el diario se representa la situación de interacción social a través del registro, la narración y la descripción de lo que ocurrió durante el proceso que se analiza. Es una herramienta reflexiva porque busca registrar la realidad desde el punto de vista del investigador y de los sujetos investigados. Entonces, la manera en la que nosotros logramos hacer, ya recuerdan que les decía, esta separación entre lo que nosotros pensamos y lo que nosotros observamos y lo que nos dicen, lo podemos captar a través del diseño del diario de campo. Entonces, déjenme, ahí les quiero mostrar un cuaderno. Va a ser un cuaderno. Una agenda. Voy a dejar de compartir y ahorita les vuelvo a compartir. Miren, es una agenda. Sí. Pero nosotros dividimos lado izquierdo, lado derecho. ¿Sí? Nada más escribimos lado derecho. Nada más. O sea, lo que observamos, nosotros podemos decidir, ok, bueno, voy a empezar a escribir el diario de campo desde que voy en camino. ¿Vale? Entonces, cuando tú vas en camino, empiezas ya a escribir. Ojo, empieza la narración, ¿sí? Porque nosotros trabajamos, ay, es que, déjenme ver si tengo aquí una libretita de campo. Mm, mm, mm. Ay, sí encontré mi libreta de campo. La libreta de campo y el diario de campo no son lo mismo, ¿sí? La libreta de campo es una bitácora, ¿sí? Es una así chiquitita, esta yo la amo, que tiene resortito para guardar la pluma. Aquí está, se guarda la pluma aquí, la metes y se cierra. Entonces, lo que se anota en la bitácorita esta, vamos anotando cosas como mira, por ejemplo aquí, señor Alfredo Fernández Jiménez, encargado de la iglesia, ¿no? Y el teléfono. O sea, vas anotando cuando vas cambiando de escenario, vas anotando tus datos como importantes. Por ejemplo, a ver si lo tengo por acá. No lo encuentro rápido, pero bueno, vas anotando el día tal, ¿sí? 10:30 de la mañana, autobús, ¿sí? Llegada 11:15, ¿sí? O sea, vas haciendo una bitácora nada más, súper cortitito, estás diciendo lo que estás haciendo. Sí, cada vez que cambias de escenario, bueno, yo sí los digo, ¿no? Que cambiamos de escenario. Llegada a la iglesia a las 12 del día, inicio de la comida, o sea, traslado a la casa del mayordomo, cosas así. Lo importante, o sea, cositas que tú puedas sacar la libretita, hagas 3 anotaciones, 11:30, salida. Lo guardas y te lo llevas, ¿sí? Súper rápido. Ajá, nada de que abres la mochila, sacas el cuaderno, una libretota y le escribas. No, una cosita así súper chiquita que puedas cargar en una bolsita de mano o en una bolsa del pantalón, etcétera, ¿no? Eso, ir llevando ese control de los cambios de escenario nos ayuda muchísimo para que cuando llegue la noche podamos escribir nuestro gran diario de campo. Así, ¿no? Podamos hacer el escrito en la libreta grande. Entonces, en la libreta grande tú ya vas a vaciar en el lado derecho todo lo que ocurrió, toda la descripción de lo que ocurrió. Entonces, cuando llegué, bla, 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 ¿sí? Me encontré con doña Panchita y doña Panchita estaba vestida así y así, estaba en su casa era así y así, o sea, estás describiendo, platicamos sobre este tema, me dijo esto, entonces todo lo anotas en tu lado derecho, ¿sí? Entonces, no escribimos esas cosas tan largas, ¿sí? Si no te dan chance de grabar, ¿sí? Porque tú puedes llegar y decir, pues vamos a platicar, oiga, ¿me deja grabar? No, no la dejo. Bueno, pues ni modo. Puedo anotar algunas cositas para que no se me olviden y vas escribiendo palabras clave.
¿sí? ¿Por qué? Porque como dice Lucía, o sea, estás viendo a la persona, estás atenta a lo que te dice y vas escribiendo algunas cositas y sigues, ¿no? Y algunas cositas y sigues. También para no, de esa manera no se intimida. Y también hay gente que cuando yo iba me decían, ¿y no trae su libreta? Ah, entonces no está trabajando, usted nomás viene a platicar. Entonces yo decía, ah, no, sí estoy trabajando, sí, porque con fulano de tal se anota y conmigo no, o sea, como falta de seriedad, entonces, ah, claro que sí, ¿no? Entonces va a depender de las personas. Había gente que les digo, no me dejaba anotar nada, 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 y hay otras que se enojaban si no sacaba mi libreta y anotaba porque pensaban que no era importante lo que me estaban diciendo. Entonces, ahí, ustedes llévenla y ahí las posibilidades ahí están, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene la libretita. La libretita es así como muy taquigráfica, muy, ya ni saben qué es eso, ¿eh? La taquigrafia. Pero son maneras de escribir poco, de poner como palabras claves, ideas centrales, que luego te permitan a ti desglosarlo. A mí me gusta hablar de esto y decir que la libreta de campo, esta chiquita, es un instrumento mnemotécnico para recordar, un instrumento para la memoria. Ujú. Entonces, bueno, ahora vamos a ver qué se anota. Ahorita les voy a volver a hablar del diario, pero... y de la libretita. Bueno, del lado derecho, toda la información formal, descripción de hechos, actitudes, conductas observadas, las verbalizaciones, exégesis de los actores en el marco de la interacción social. Del lado izquierda, fíjense, por eso no se anota nada del lado izquierdo, del lado derecho, todo esto. Del lado izquierdo, ¿sí? Se anota información informal como sentimientos, impresiones, reflexiones, asociaciones teóricas, nuevas preguntas, nuevos conceptos, información complementaria, ¿sí? Esta parte es súper importante porque nosotros dialogamos con el lado izquierdo, el lado izquierdo dialoga con el lado derecho, ¿sí? Entonces nosotros vaciemos toda nuestra información, por eso se habla de que son diferentes, estás plasmando tu información, pero también la estás analizando. Entonces dices, me dijo esto, y te vas al lado izquierdo, ¿no? Y tú puedes en el lado izquierdo decir, no me quedó claro, ¿por qué lo habrá dicho? Y ya generas una pregunta que tú puedes resolver la siguiente vez que veas con la persona, ¿sí? Entonces vas relacionando tu información con tu reflexión. Ajá. Recuerden que decía que no debemos de confundirles. Lo que nosotros pensamos en relación de la información debe de estar separado, algo que nos decía Malinowski. Entonces, nosotros podemos ir narrando una acción, por ejemplo, y decir, me pareció que estaba borracho. Sí, pero no sabes si estaba o no estaba. Te pareció a ti. Entonces va del lado izquierdo. Sí. A mí me parece que estaba borracho. Sí. Entonces, esas cosas que nosotros no podemos, que sentimos, ¿no? Pero que no podemos corroborar porque no lo olimos, porque no. O sea, esas suposiciones van de este lado. Ujú. Y también hay veces que uno se encuentra alguna información, ¿no? Yo recuerdo mucho una vez que estaba anotando mi diario de campo y estábamos en el marco de una celebración de Día de Muertos y empezaron a tirar chorritos de alcohol en el piso. Y yo les pregunté por qué se lo están dando a los difuntos y me dicen, no, el alcohol de los difuntos está en el altar. Digo, entonces, ¿por qué lo ponen en el piso y si les estamos lavando sus pies? Y dije, wow, ¿no? Y me encantó, dice, porque vienen cansados, les estamos lavando sus pies. Y me encantó porque yo recordé así literal que estaba esta información en Sagún. Dice, pero no con aguardiente, decía, ¿cómo se llama? Y al tomar alcohol, tiran al piso y dicen que con eso les lavan sus pies a los difuntos. Entonces, en mi lado izquierdo, obviamente, igualito que lo que venía en Sagún, ¿no? Sí, porque bueno, porque aquí tú estás reflexionando, tu lado izquierdo es la reflexión que haces sobre la información del lado derecho.
Por eso no se desesperen. O sea, ustedes pueden hacer un vaciado del lado derecho y dejar todo el izquierdo en blanco, ¿sí? Pero no importa, porque después a una segunda revisión ustedes ya pueden ir complementando su lado izquierdo, porque están reflexionando en función de la información. Entonces esa parte a mí me gustó mucho. Me gustó mucho que se pueda, que se tenga, ¿no? Como ese espacio para irlo trabajando, y trabajando la información. Que también ya se puede hacer, ¿no? Con los diarios digitales. Ya después los estudiantes me decían, ay, maestra, pero así lo tenemos que hacer. Dice, yo prefiero ya usar el dictado, ¿no? Entonces yo ya de mi bitácora directo utilizo el sistema de dictado y entonces ya le voy platicando a la computadora y entonces yo lo guardo. Yo, bueno, si lo consideran así, está bien. Pero a mí me funcionó de manera hacia mano y pues es lo que yo les platico, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho. Y la otra opción, Ale, también, o sea, cuando se empieza a trabajar, entonces vas a ir identificando las categorías importantes para tu problema. Ujú. Entonces tú te vas a ir dando cuenta de qué de eso que te están mostrando, entonces viene la categoría. Y ahí voy a criticar otra vez a los sociólogos, que luego meten la información al Atlas TIC y luego te salen el conceptote y luego los conceptitos asociados, pero no sabes para qué sirve. ¿Sí? Entonces, a lo que nosotros vamos es a ver cómo se está configurando ese mundo, ¿sí? Esas maneras de explicar el fenómeno, no nada más para saber cuántas veces se repite. Entonces necesitamos saber, cuando entramos a la perspectiva del actor, es cómo se está configurando socialmente ese fenómeno. Pues bueno, voy a seguir, ¿eh? Ahí está. Entonces, ya aquí viene todo lo que nosotros vamos a decir, descripción, todo lo que nosotros estamos mirando. Una cosa que es muy importante que a veces aquí no lo puse, pero, pero es algo que tienen que anotar, también es que debemos de describir a los actores sociales, ujú, porque eso también nos está dando información, ¿no? Mm, Siguiente. ¿Qué se escribe? Bueno, lo que se ve y se toca, lo material, objetos de ofrenda, instrumentos, vestimenta, viviendas, mapas de comunidad, etcétera. Ojo, el registro fotográfico ahorra mucho trabajo descriptivo, pero recuerden, nosotros podemos tomar fotografías, pero tenemos que reportar en el diario de campo. El diario de campo es el instrumento maestro. De esto tengo fotografías, ¿sale? ¿Sí? Entonces sí nos ahorra la descripción, pero no la sustituye. Entonces ahí tú puedes poner, ¿a qué? Bueno, sí, la casa, no sé, el lugar donde yo llegué, me recibió doña Panchita, tenía un altar, foto del altar, ¿vale? Ah, y ella estaba vestida así y así y así, foto de doña Panchita, ¿no? Su casa era así y así, foto de la vivienda. Entonces eso nos ahorra y nos da más espacio, ¿no? Para describir otras cosas, ¿no? El comportamiento social no verbal también se registra, las conductas, las actitudes ante un fenómeno determinado. El registro audiovisual, o sea, un video, pues también nos ayuda mucho con esto, pero también, ¿eh? Yo lo estoy considerando porque no siempre nos permiten tomar fotografías y tampoco sacar video, ¿no? Pero sí son útiles. En caso de que lo permitan, es genial, pero no sustituye el diario de campo, o sea, lo complementa. Y la otra, la información oral, que debe tener siempre un registro muy estricto, la narración de los comentarios de entrevistas informales, y si nos permiten grabarlo, pues mejor, pero también ustedes deben de poner ahí, tengo la grabación en el diario de campo, ¿sí? Y anotar al menos los temas principales que hablaron, ¿no? Entonces, bueno, los datos imprescindibles, poner diario de campo. Es que esto se los anoto porque así se lo daba siempre a mis estudiantes, ¿no? Diario de campo, nombre del investigador, lugar, fecha y hora, contexto de la observación y descripción detallada. Entonces, el ejemplo. Diario de campo de Marta Lisbeth Reyes García, lugar, fecha y hora, de la iglesia de San Juan,
Xochimilco, 2 de abril, aproximadamente tales horas, ¿no? Contexto de observación. Por eso les digo que hay que, cuando se cambia de escenario, lo vamos marcando para que no quedemos claros, ¿no? La festividad de San Juan, el santo patrón del pueblo durante el cambio de mayordomía, ¿no? Ese es el contexto. O sea, sí es en ese lugar, pero en una fecha específica. Y viene la descripción. Al llegar a la iglesia, encontré a don Luis, el mayordomo saliente, frente a la puerta. Estaba vestido con ropas nuevas, pantalón, bueno, viene toda la descripción, y un sartal de flores en la cabeza. A un lado se encontraba su esposa Marta, vestida de tal forma, igualmente ataviada con flores. Les acompañaban tales y tales y tales personas que realizaban diferentes acciones. Una mujer de mediana edad incensaba a los presentes mientras, o sea, toda la descripción. Del lado izquierdo, lo que siento, ¿no? Al llegar a la iglesia noté cierta incomodidad en los presentes. La mujer que incensaba me conoce, pero fingió no mirarme y continuó con su actividad. No sentí que fuera el ambiente propicio para tomar fotografías, pues bueno, ya había notado incomodidad, ¿no? También del lado izquierdo podemos anotar información que olvidamos registrar del lado derecho, ¿no? Entonces, pudiera ser que tú te sigues escribiendo muy bien y de pronto dices, ay, esto también era importante y ya se me olvidó. Bueno, lo puedes poner ahí en el lado izquierdo, ¿no? También. Entonces, la libreta de campo, que es la que les digo que es chiquitita, es un apoyo para la memorización de ciertos aspectos o informaciones. Hora de registro, nombres, direcciones de informantes, palabras claves referentes a información. Y es una pequeña libreta tamaño bolsillo que sirve para anotar información guía que nos ayude a recordar detalles importantes a la hora de redactar el diario de campo. Si se toman fotos, anoten el diario de campo, en qué momento describe, de lo que describes, tomaste la foto y por qué. Y cuando archives tu foto, debe tener esa información al lugar de lugar, fecha, hora y contexto. Bueno, ahora ya nos ayudan mucho las digitales porque nos dan algunos de los elementos, ¿no? Si se hacen entrevistas informales, puedes preguntar si te permiten anotar ahí solo palabras clave para no perder la fluidez de la conversación. Al escribir en el diario de campo, recuerda anotar los datos referenciales, quién, dónde y cuándo aplicaste la entrevista. Y transcribir al diario de campo con ayuda de tu libreta de campo la información recibida lo más textual que puedas. Entonces yo les decía siempre a los chicos, no se presionen. Como nos íbamos 15 días de trabajo de campo, les decía, tendrás tiempo de verificar la información que escribes. Mediante el cruce de información puedes clarificar tus errores de comprensión. Entonces, igual si le escriben, hacen la entrevista informal y dicen, al momento de que ya hacen la transcripción, pueden ir otra vez y decir, a ver, yo entendí que usted me dijo esto, ¿es cierto? ¿Estoy bien? Entonces, como para ir aclarando y no quedarte con, pues, con información equivocada. Recuerden, esto es lo peor que podemos hacer. Tenemos que ir a validar. Si se hacen entrevistas formales, lo ideal es grabarlas. Las formales son, por ejemplo, a veces con el sacerdote, ¿no? O con el presidente municipal o con el maestro. Esas son las que podemos nosotros aplicar y que ellos dicen, bueno, sí, sí, y la puedo grabar, generalmente te van a decir que sí, ¿no? Porque es muy formal. Y ellas saben que en una formalidad así, bueno, se puede grabar. Pero generalmente en estas entrevistas lo bueno inicia cuando apagas la grabadora, porque entonces tú haces tus preguntas y cuando apagas, entonces te dicen, pero mire, la verdad, lo que yo pienso de eso, y ya, viene viene la parte más antropológica, ¿no? Pero bueno, si haces entrevistas formales, hay que grabarlas y también puedes usar tu libreta de campo para anotar palabras clave o ideas completas. Y al redactar el diario de campo debes tratar de recordar las palabras exactas, pero también puedes volverlo a preguntar para asegurar la comprensión de las ideas. Y si grabaste, puedes escuchar varias veces la grabación para encontrar nuevas preguntas. Y algo que yo siempre les decía, la transcripción se realiza al regreso de campo. Entonces, tú estás en campo, puedes escuchar tu entrevista para encontrar preguntas nuevas, ¿no? Y bueno, el diario de campo es muy importante porque tiene muchísima riqueza, ¿no? Nos va a dar muchísimos datos. En la medida que se avanza la investigación,
permite reproducir la captación de la realidad ajena y encontrar el sentido que las acciones tienen para los actores, que es lo que nos interesa. Permite organizar cronológica y sistemáticamente las experiencias acumuladas. O sea, es bien bonito ver un diario de campo y ver cómo eras al principio y cómo eres ahora, ¿no? Porque te transformas y se transforma también la información, ¿sí? Y además, las experiencias se acumulan. O sea, en mi caso, por ejemplo, que he estado muchos años trabajando en la sierra, muchas de las cosas que me decían desde el principio ahora toman sentido, ¿sí? Ya con el conocimiento posterior. Con base en el registro etnográfico es posible identificar y relevar datos útiles, ¿no? Para tu investigación. Y bien, hasta ahí. ¿Preguntas? ¿Ya quedó un poquito más claro, Lucía? Sí, muchas gracias. Sobre todo esto de la libretita, porque yo justo decía, ay, es que se me va, o sea, se me va a olvidar este dato o como algo muy preciso. Entonces, cuando ya mencionas, pues que pueden ser palabritas clave, ya hay un cambio. Gracias. Sí, ya te sientes más segura. Sí, no, soy muy atenta para ciertas cosas. Bueno, yo creo que todos, ¿no? Tenemos como que habilidades muy, así, muy ordenada para ciertas cosas y desordenadas para otras. Pero, por ejemplo, batallo mucho con los nombres. Los nombres, entonces, anotar los nombres, por ejemplo, así, ¿no? Y asociado con algo, con rasgos, con objetos, ¿no? Dónde vive, o sea, cosas así para volverlo a recordar posteriormente, ¿no? Entonces, eh, para mí estas libretitas son geniales, ¿no? Para cosas así, pero también, bueno, para toda la investigación. ¿Sí, Gabriela? Ay, sí, pues justo yo les iba a decir algunos tips y entre ellos eran que se aprendieran los nombres de las personas, porque eso te ayuda mucho también a vincularte más fácil, como que dicen, ay, o sea, me puso atención Sí. o sabe quién soy y entonces te sueltan como más información. También los formatos de las libretitas de campo, que traten de que sean de pasta dura, porque como muchas veces no vas a poder sentarte en una mesa sino traerla en la mano, sobre todo las chiquititas, también así para recargarte, ¿no? Sí. ¿Qué otras cositas? Bueno, pues los celulares son ahorita una herramienta súper buena para grabar, ¿no? O sea, siempre así, no, que no se nos olvide pedir permiso, pero pues impresiona mucho menos traer una tasca, ¿no? De estas con sus micrófonos acá enormes que traer el celular, ¿no? Nada más. Sí, sí, no, muchas gracias, Gaby, pero sí, sí, así es, o sea, son súper prácticos. Bueno, yo lo traigo ahí todo roto, miren, está rota mi cámara, se me cayó esta última vez que me fui a campo, pero sí, son buenísimos, buenísimos, que tengan una cámara ahí más o menos y la descarga de una aplicación para grabar también en un formato más o menos de buena calidad y con eso, ¿no? Ya los teléfonos, ya puedo ahora salir a hacer trabajo de campo, hagan de cuenta, ¿no? O sea, salgo con mi bolsita así, ¿no? Una cosita así, así, y me voy, ¿no? Tranquilamente. Pero sí, sí nos ayuda bastante. Y les digo, bueno, está la otra, ¿no? La de poder grabar, la de hacer los dictados también es una posibilidad, ¿no? También. Porque, bueno, a partir ya de los dictados también se puede hacer la relevación de información, ¿no? Ya cuando empiezas tú a seccionar la información que te parece más relevante y que vas a utilizar para cada uno de los apartados bueno, de cada uno de tus objetivos, ¿no? De investigación. Pero bueno, ¿alguna otra preguntita? ¿Nada? Ah, sí, Laura. Hola, buenas tardes ya. Yo tenía más bien una duda como de tu experiencia en el trabajo de campo. Bueno, yo no estoy muy alejada de tanto etnografía o historia o antropología, eh, porque, o sea, se menciona o mencionas en tu texto que cada quien tiene un contexto, viene de un contexto cultural, ¿no? Cada quien tiene sus experiencias, sus conocimientos, su visión del mundo. Y obviamente cuando vas al campo, al hacer estos estudios de campo, tienes que verlo tratar de quitarte un poco eso y verlo desde su perspectiva, pero, Ujú. y verlo desde su visión. Pero, ¿a ti
o sea, si te llega un punto en que si logras como verlo desde donde están parados ellos, o sea, ha habido algún punto en que hasta puedes actuar o reaccionar en la forma en que ellos lo hacen sin darte cuenta de eso, o si ha habido algunos, no sé, momentos en particular que te ha sido fácil, algunos en que sí, de plano no has podido quitarte ese contexto que traes atrás. Bueno, mira, la estrategia que a mí me enseñó mi director de la licenciatura, que fue cuando se hizo el trabajo de campo como a mayor profundidad, que estuve 3 años en comunidad, él lo que nos pedía era que tratáramos de lograr una enculturación consciente, es decir, lograr un aprendizaje de la cultura como lo hacen los niños. Es decir, que cuando se te daba una explicación del mundo, la integraras y a partir de ello lanzaras una posibilidad explicativa, ¿sí? En el diálogo. Entonces, a mí se nos facilitaba porque había más niños ahí, ¿no? Entonces, haz de cuenta, no sé, ¿cómo te diré? En un momento de la estancia allá me dijo una de las señoras, me dice, mira, el mundo, dice, hoy es día de jalarle el cabello a los niños porque el Diosito cambia su dirección. Completamente incomprensible, ¿no? Entonces ya le pregunté, le dije, a ver, espérame, ¿el Diosito? ¿Cuál Diosito? Y me dice, pues el sol. Ya, ok. Le digo, entonces ahorita se mueve hacia acá. Me dice, sí, está ahorita completamente hacia tu lado derecho y si ahora viene a cambiar su movimiento hacia el centro. Dice, luego del centro cambia hacia la izquierda y luego vuelve a cambiar hacia la derecha. Entonces, a mí eso me dejó muy claro que dentro del marco de la cosmovisión estaban muy atentos al movimiento solar, de los solsticios y de los equinoccios. Ajá. Entonces, cuando recibí esta información, el mundo empezó a girar en torno a eso, ¿sí? Entonces, cuando me hablaban de la cosecha, yo decía, perfecto, entonces, ¿en qué momento estamos ya inició el momento del crecimiento de las plantas o no? ¿Por qué? Pues porque me dijeron que cuando venía hasta acá era el momento del crecimiento. Entonces, entras a una visión del mundo diferente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese conocimiento no lo dejo ahí en el cuaderno, sino que lo vuelvo un conocimiento activo. ¿Sí? O bien las ideas sobre los aires, los espíritus. Ajá, también ahí, entonces, integrarlo. O sea, cuando ellos me decían, es que la visión del mundo, cuando el mundo se creó, entonces los árboles, ellos también son aires, ellos también sienten, ellos son personas como nosotros. Ok, entonces ahora cambia el chip y tratar como de verlos como eso que son, o sea, son seres que se están comunicando contigo, ¿no? Entonces los pájaros te están diciendo cosas, no nomás están cantando porque están contentos, también a veces te dicen cosas, te están dando información, había uno que era el pájaro regañón, ¿no? O el búho, por ejemplo, la lechuza, cuando canta te está avisando que hay un muerto, o sea, hay seres que se están comunicando. Ujú. Entonces, aquí la parte interesante es justamente la comprensión, ¿no? La comprensión. El que batalló más fue mi maestro Juan, porque al momento que yo escribí la tesis, la primera versión de la tesis de licenciatura, él me decía, es que no explicas qué es. Das por hecho que yo sé, yo entiendo qué son los aires. Necesitas explicármelo. Necesito más, ¿no? O sea, más descripción, necesito que me digas cómo se encuentran, cómo se expresan, cómo se categorizan, etcétera, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, sí pasa, o sea, sí hay como una adopción que luego hace difícil, como estás viviendo en un mundo compartido, que es realidad con la gente con la que estás dialogando, entonces pasar de esto a lo académico me costó trabajo porque también fueron 3 años, ¿sí? Fueron 3 años. Ya después ya fue mucho más sencillo, ¿no? Que ya cuando estaba con la doctora Katy, ya no batallaba yo tanto con eso, ya no era tan difícil, pero sí es el meterme de esa forma, ¿no? Porque era el proyecto de él era ese, ¿no? O sea, lograr una enculturación consciente
del pensamiento de ellos, cómo es que ellos veían. Entonces, si era dejarte un poquito en suspensión el tuyo, ¿no? Para realmente entrar. Entonces, es muy activa la acción que se realiza. No, no, este, no sé si me expliqué, no sé si me expliqué, pero sí, bueno, la parte fuerte es que luego sí quedas como con un pie en un lado y el otro pie en el otro, ¿no? Entonces sí te quedas como a la mitad de te tienes que reconstruir para volver a vivir el mundo como normal, ¿no? El mundo académico, te tienes que reconstruir un poco y bueno, te quedas con lo que te gusta, ¿no? Entonces a mí me gustaron varias cosas de allá, me encantaron, me encantó la manera en la que se ve a las personas como merecedoras, ¿no? Porque la idea es justo esto de que todos los dioses, por llamarlo de alguna manera, se sacrificaron para nuestra existencia. Entonces, la existencia del ser humano es valiosísima, valiosísima, y por lo tanto tiene compromiso con todo el ambiente, ¿no? Con todos los seres que le permiten su vida. Entonces, esas partes hay cosas que ya se te quedan, ya no las puedes sacar de ti, ¿no? Y el principio de la ayuda que también me marcó mucho, ¿no? El entender que así es como se debe de vivir, ¿no? En armonía con los demás y ayudando en lo que se pueda. Esa parte así. O sea, como te diré, no se quedaron afuera, sino que se quedaron muy adentro, ¿no? Muy adentro de mí. Sí. Pero sí, Angélica. Es, es que mi pregunta atendía a lo que está, lo último que está comentando, porque yo siempre pensé que el trabajo de los antropólogos o sociales, como que era como mucho del dicho de a la tierra que fueres, haz lo que vieres, ¿no? Entonces, a mí como que me quedaba la duda, cómo uno en algún punto como que se inmiscuye tanto como en la comunidad, cómo logra retomar como el camino como para hacer la reflexión académica, ¿no? Entonces, pues era lo que usted estaba mencionando, ¿no? Entonces, a mí como que me quedaba como esa duda de cómo uno retoma otra vez como su... El buen camino. Exacto, ¿no? Sí, fíjate que a mí me ayudó mucho leer más etnografías, ¿no? Entonces ya cuando empecé a leer más trabajos y empecé a identificar muchas de las cosas que yo encontraba con algo que ya había sido teorizado. Por ejemplo, esto de la persona interdependiente que ya había sido teorizado. Y les voy a decir la verdad, o sea, yo cuando leí la primera vez a la doctora Catherine Wood, a mí me encantó porque era lo que yo había encontrado en campo. De hecho, casi fui corriendo a decirle, es que yo estoy encontrando esto, o sea, yo encontré la reciprocidad como expresión del amor y del respeto, yo lo encontré en campo, yo lo encontré, entonces esto a mí me super llenó esta parte tan linda, ¿no? Pude encontrar a alguien que estaba reflejando lo que yo había encontrado y eso para mí ha sido, pues me ha marcado la vida, ¿no? Me gustó muchísimo todo lo que la doctora Katy encontró, porque las otras visiones eran unas visiones como eh, m- muy etnocéntricas, o sea, se estaba imponiendo un modelo de pensamiento que tiene su base no sé, en ver a las personas, esto lo ha trabajado Marshall Sahlins, ¿no? Como naturalmente malvados. Entonces hay un libro muy bonito que se llama La ilusión occidental de la naturaleza humana, en la que Marshall Sahlins analiza cómo se ha construido al ser humano, como decir, ay, pero es que la verdad es que es su interés personal, ¿no? Con esa base, con esa naturaleza se han construido muchas teorías, pero no ocurren en todos lados, ¿sí? Sí, así es. Marshall Sahlins, La ilusión occidental de la naturaleza humana, y lo descargan, está de acceso libre en internet por ahí. Sí, Marco. Y luego Jessica. Sí, me imagino yo, digo, yo tuve la oportunidad de convivir por cuestiones familiares en ambientes, de pueblo, ¿sí? Radicalmente distintos a la vida de ciudad, que fue la que mis papás nos dieron, aunque ellos eran de pueblo, por así decirlo. Entonces, de alguna manera, a mí todo lo que está platicando doctora y lo que hemos visto tanto aquí como en otras clases me confronta con me confronta en el sentido de un poco más de entendimiento.
Entonces yo imagino que el trabajo etnográfico, que yo nunca lo he hecho, no he tenido esa experiencia, este, la confronta con su realidad, le hace ver conscientemente o nos hace ver, que es lo que yo estoy percibiendo conscientemente, el discurso que venimos cargando, el discurso hegemónico que manejan los textos que nos ha dado a leer, y a partir de ahí, imagino yo que selecciona uno cosas que se le hacen mejores para la vida, ¿no? Mejores en términos de vida. Entonces, creo yo, imagino yo, que al hacer trabajo etnográfico como lo han hecho ustedes, el doctor Víctor, seguramente usted, regresan a sus ámbitos pero radicalmente cambiados, porque Sí, hay un entendimiento consciente y una asimilación, y es muy probable que la gente con la que interactúan ustedes también quede cambiada, ¿no? O sea, vaya, no me imagino a un investigador regresando íntegramente como salió antes de hacer una no. investigación, ¿no? Entonces regresan distintos, adquirieron conocimiento, así como tal vez la gente con la que interactuaron adquirió algún conocimiento de otro contexto, y bueno, que se me hace muy nutritiva, ¿no? Y pues lograr llevar al ámbito académico este conocimiento, pues es lo que estoy notando, ¿no? Que es súper valioso. Yo no le había dado honestamente todo el valor y que le estoy dando ahora con estas clases. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Sí, pero no te creas, también depende de los investigadores, Marco. Y hay algo que queda así súper claro actualmente, ¿no? Que se dice, no basta el trabajo de campo. Se requiere mucho la actitud, también la actitud, ¿no? De los investigadores al ir a campo, o sea, ¿a qué vas? ¿A qué vas a campo? Entonces, cuando tú vas enfocado en captar la perspectiva del actor, es un enfoque particular, que es el enfoque antropológico, porque también puedes ir, puedes aplicar entrevistas y puedes regresar corroborando completamente lo sabido, que ese es algo de lo que critica, por ejemplo, mucho Rosana Huber. Entonces, dice Rosana Huber, van y no aprende nada. ¿Por qué? Porque van a probar sus teorías, ¿no? Y también, Malino es que no lo va a decir, dice, ve, pero ve con la actitud de que voy a aprender, o sea, que voy a conocer, o sea, es un reconocimiento de que las personas son poseedores de conocimiento, Claro. ¿sí? De que Sí, hay algo ahí que es importante. Entonces, precisamente yo creo que a pesar de toda esta como formación que se tiene del antropólogo, de los antropólogos y que nos dicen, ¿no? Que somos hijos del colonialismo, creo que justamente la etnografía abre ese espacio, ¿no? Para un pensamiento descolonial completamente, ¿no? Para acceder, ¿no? A los diálogos de saberes y a las epistemologías del sur que están ahorita como que tan en boga, nos dan esos espacios para ver más allá, ¿no? Para ver alternativas posibles de soluciones a las problemáticas actuales. claro. Y justamente me llama mucho la atención en los textos, y estoy corroborando lo que se lee en los textos con lo que usted platica, esta noción de horizontalidad en cuanto a términos de poder, ¿no? O sea, si un investigador va a campo con su noción de yo estoy arriba de todos de todas estas personas a las que vengo a estudiar, pues estamos ahí un poco pues desfasados, ¿no? O vamos a obtener un tipo de información. Si vamos en términos horizontales, y esto lo manejó, me parece que Foucault hace tiempo, ¿no? Cuando hablaba del poder, decía precisamente que él veía el poder como una retícula horizontal en la que el poder transitaba lateralmente, no verticalmente, nada más como en el sistema hegemónico, ¿no? Entonces, a lo mejor, como usted dice, quiero, así lo estoy entendiendo, la actitud del investigador, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer trabajo de campo? ¿Desde una posición vertical o una posición horizontal en términos de poder? Entonces, Sí, muy, muy sí, llamativo. Sí. eso es ser consciente, sí, por ahí va la cosa. Bueno, Sí. bueno, Gracias, Marcos. gracias, gracias, Jessica. doctor. Ay, doctora, muchas gracias. Me encantó cómo lo explicó. Ahora como que me quedó claro que la etnografía es un proceso de investigación, luego sigue el trabajo de campo, que es una etapa, y la observación participante es una técnica, ¿no? Bueno, más o menos entendí. Si nos pudiera ahondar un poco más acerca del tiempo que se debe de hacer como en esta etnografía. Sé que varía conforme a nuestro tema de investigación,
pero aún como que no me queda muy claro porque algunos autores dicen que es como un ciclo anual que debes de hacer, otros que solo son unos meses, y como que si nos pudiera como platicar un poco más. Sí, Jessica, mira, justamente el aprendizaje, ¿no? del método es súper variable, o sea, ¿cómo les diré? Bien formados pueden obtener una información muy profunda en poco tiempo, Okay. bien formados. El problema es eso, ¿no? Que a veces siento yo como que no están tan bien formados y se van a hacer trabajo de campo y pueden durar mucho tiempo, pero no captan el punto de vista del actor. O sea, siguen como dándole mayor peso, ¿no? A su propia visión del mundo. Ujú. Pero la buena formación reduce el tiempo, ¿no? Y también la apertura del investigador reduce mucho el tiempo para poder captar. O sea, el mantener una muy buena relación con las personas con quienes trabajamos, eso nos ayuda. Y eso es algo que siempre nos mantienen casi todos, ¿no? Hablan del rapport. Y el rapport es que puedas establecer una relación de confianza. Precisamente por eso les digo, o sea, va a depender mucho de nosotros, porque generalmente si te perciben como una persona falsa, olvídate, ¿no? O sea, tienes que ser así lo más auténtico. ¿Por qué? Porque eres tú, o sea, tú eres quien te está, tú eres tu instrumento, lo que les digo, ¿no? Tú eres tu instrumento. Entonces, vas a ir a hacer trabajo de campo y vas a explicar precisamente, oiga, ¿por qué lo necesito? ¿No? Lo necesito porque me tengo que titular, tengo que hacer un trabajo, o sea, y vengo a pedir ayuda, ¿no? Si usted me puede ayudar con mi trabajo, entonces pues se lo voy a agradecer mucho. Y vámonos, ¿no? Y empezamos a establecer esa relación. Entonces, esa es la base, Jessica. O sea, no es un tiempo así que yo te diga 3 días, 4 días, no, sino es el tipo de relación que se establece y el tiempo que te tardes en establecer esa relación de confianza. Ujú. Pero bueno, sí, antes sí era más largo. Sí, Katy. Sí, algo que he querido decir desde hace tiempo que es trabajo de paciencia y no se puede apurar también. O sea, hay que dar tiempo a que los conocemos a la gente, conocemos el contexto y que la gente nos conozca a nosotros y que veamos que somos gente, sí, como dices, respetuoso y serio y no falso. Y entonces, conforme van desarrollando la relación y vas compartiendo experiencias de vida, y también pues compartiendo parte de tu propia vida, o sea, de alguna forma es de los Sí. dos lados, ¿no? Como el caso de lo de tu abuela y todo eso es muy interesante. Pues uno tiene, se va uno acercando más. Entonces hay que como aceptar este proceso porque es un proceso de acercamiento y de comprensión. Y la verdad, pues nunca acaba realmente. Siempre hay cosas nuevas que descubrir, pero pues hay que empezar y, y hay que lanzarse y si uno tiene buena suerte, buena disposición, la gente está abierta. Yo siento que es también como energéticamente, ¿no? Yo siento mucho, sientes intuitivamente si este lugar es y si el tema es y si la gente, o sea, como que son cosas que tienen que alinearse para que pueda proceder bien. Y si no está eso, mejor retirarse, es lo que yo pienso. Si la gente no quiere, por lo que sea, por la razón que sea, si la gente no te quiere, no te acepta, no está dispuesto a compartir, pues va a ser difícil, ¿no? Entonces tal vez hay que repensar algo. Pero sí, yo creo que uno quiere llegar y saber todo desde el principio. Y el trabajo de campo es un constante descubrimiento de cosas nuevas sobre uno mismo, sobre la gente, sobre la vida, sobre la realidad, la historia. O sea, siempre va a haber cosas inesperadas. Y por eso es difícil porque uno tiene que vivir con eso.
Y es muy bonito. Si una vez que agarras Londres, pues qué padre, ¿no? Es la curiosidad, la apertura, las sorpresas, todo lo que describiste. Pero hay mucha gente que van al campo y nunca aprenden nada realmente porque van, como dices, a confirmar que lo que ya sabían es como es. El mundo se conforma al modelo que yo tengo. Inclusive hay gente que cree que es la función del trabajo de campo. Voy a confirmar que mis hipótesis son ciertos y voy a demostrar y escogen datos y interpretan todo a través de esta mirada. Entonces, pues no es buena ciencia esto, aunque habrá gente que dice si no puedes confirmar tus hipótesis está mal, ¿no? Pero de hecho la investigación se tiene que ir, es la parte creativa, ¿no? Se tiene que ir modificando y reflexionando porque el conocimiento es acumulado a través del tiempo y tiene que ser flexible. Y cuando estás en el campo de veras, bueno, habla Malinowski del bueno, usa lo del caleidoscopio y tiene muchas, o sea, es una complejidad enorme cómo funcionan otras culturas, otras sociedades y todo, ¿no? Y es algo que nos sorprende descubrir que son hasta más complejos y más profundos y más conocedores que nosotros. Nos deja ver la pobreza a veces de nuestra propia experiencia o nuestro propio mundo. O cuando menos reconocer que la nuestra es una pequeña opción de cómo ser y no necesariamente lo mejor ni lo más correcto, ¿no? Pero son cosas que para descubrir esto requiere experiencia y tiempo, ¿no? De experiencia compartida, yo creo. Bueno, no sé, nomás es para que no se desanimen cuando van la primera vez y creen que ya tienen que sacar las cosas más profundas, pues no, esto es algo que va creciendo con el tiempo. Sí, sí, Sí. son acercamientos paulatinos. Yo luego les comentaba, ¿no? Cuando ya iba a dejar campo, les platicaba con una de las señoras, le digo, híjole, pues ya ahora pues ya terminé el doctorado, ya voy a venir menos, ¿no? Y me decía ella, dice, pues sabe mucho, dice, la verdad, dice, pues sabe usted bastante aquí de nuestras costumbres y todo, dice, pero no sabe lo que sabe un niño de 7 años, porque usted no duró aquí ni 7 años. Sí. Entonces, paz, ¿no? O sea, me puse en mi lugar, pum. Dijo, usted no sabe ni lo que sabe un niño de 7 años. Dice, si usted se quedara a vivir aquí, puede ser que llegara a comprender cómo pensamos, pero ni así, porque necesitaría haber nacido de padres de aquí. Sí, entonces, sí, o sea, me puso así en mi perfecto lugar, ¿no? Me dijo, sí, logró un acercamiento mayor, pero no conoce todo lo que nosotros sabemos. Y eso es así. O sea, el conocimiento que nosotros vamos adquiriendo es un conocimiento progresivo y nunca es total. Ujú. Entonces también ahí esas partes son importantes, ¿no? Para irnos, ir calibrando, ¿no? También cómo nos vamos acercando hacia los pensamientos ajenos. Katy, yo no sé si tengo todavía tiempo para hablarles un poquito sobre entrevista. Pues tenemos media hora. No sé si te da tiempo. Yo creo que ya no tomamos el descanso por el gran interés que había en el tema y realmente ha volado el tiempo, ¿no? Te felicito muchísimo. La exposición muy clara, muy completa. Ha sido realmente yo he aprendido mucho también escuchándote. Pues no sé si ustedes, ¿cómo estás tú también? Si tienes No, yo puedo ahorita unos 20 minutitos, mi hora es de 12:37, no sé si aguantan unos 20 minutitos que les hable de entrevista yo creo que y con sí. eso cierro, ¿sí? Bueno, entonces les platico rápido, me voy a ir muy rápido porque esta presentación en sí es larga, pero nada más voy a hacer énfasis en algunos puntos importantes. Esto está retomado del libro de Entrevista Antropológica de Rosana Guber. Sí, entonces igual y si tienen chance la pueden
También el libro lo encuentran por ahí en internet y pueden checarlo, es muy bonito. Entonces, bueno, como vimos, están los fenómenos observables, que ya vimos como pues las técnicas, ¿no? Que nos ayudan a manejar estos eventos que son observables, pero tenemos también los no observables, que son las ideas, las nociones y las creencias, a las cuales únicamente nos podemos acercar a través de las entrevistas. Entonces, una entrevista pues es mucho más amplia que la observación, porque la observación se limita al aquí y a la hora, mientras que en una entrevista podemos hablar de acciones pasadas o presentes en diferentes espacios y la información puede surgir sobre la persona que es entrevistada o de otros. Entonces, cuando aplicamos una entrevista, podemos nosotros conocer verbalizaciones de las personas que están enunciando, también sobre terceras personas, pero también nos da información la observación de conductas y actitudes de los entrevistados. Aquí esta parte yo creo que es bien importante porque nos ayuda a reflexionar cómo elaborar estos cuestionarios. Si cuando nosotros utilizamos algún cuestionario, tenemos que ponernos como muy atentos para no tener los errores que Rosana nos va a señalar. Dice, una entrevista estructurada tiene como base un cuestionario. Entonces, dice, el cuestionario para encuesta es uno de los mejores ejemplos de los cuestionarios que tienen errores, ¿sí? Entonces dice, bueno, pueden llevar preguntas abiertas, preguntas cerradas, preguntas de elección múltiple, ¿sí? Pero tienen la gran desventaja es que no cuestionan los supuestos teóricos o culturales del autor, ¿sí? Dice, muchas veces se vierten estos supuestos en el instrumento y cierran la puerta al universo de sentido del informante. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado al momento de elaborar los cuestionarios para dejar abierta esa puerta. Dice, hay varios supuestos que subyacen a la elaboración de una encuesta. Dice, uno, es que todos los respondentes tienen idénticas condiciones, ¿sí? Es decir, que son síntesis globales portadoras de hechos y normas de su unidad social. Que todos viven en una misma situación de interrogación, es decir, una expresión discursiva idéntica, o en pocas palabras, que entienden, ¿sí?, los conceptos que se están manejando, y que las respuestas de cada uno tienen el mismo valor porque expresan hechos y normas dominantes, y que respuestas idénticas expresan condiciones idénticas. Aquí les voy a dar un ejemplo para que vean cómo todos estos supuestos son falsos. Cuando una de mis hijas entró a la secundaria, por el centro de Tlalpan, nos hicieron una encuesta para conocer las condiciones socioeconómicas del grupo familiar. A esa escuela también, la que está ahí algunos la conocen a lo mejor, es la secundaria 19, van también niños que vienen de los pueblos de Tlalpan. Entonces había una señora que estaba atrás de mí que empezó a revisar la encuesta y me dice, a ver, dice, ¿me puede explicar usted, por favor, a qué se refieren aquí con ingreso per cápita familiar? ¿Ingreso per cápita? Y le digo, es que le están preguntando de cuánto gana la mamá y cuánto gana el papá. O sea, no todos viven en la misma situación de interrogación, ¿sí? Y ellos estaban asumiendo que sí. Me dice, ya. Y ya le puso, ¿no? Me dice, híjole, es que yo no sé cómo resolverla. Dice, mire, es que yo lavo ropa y mi esposo trabaja de albañil, pero a veces sí tiene trabajo, a veces no tiene trabajo, porque le estaban pidiendo el ingreso per cápita mensual. Y me dice, a veces sí tenemos, a veces no tenemos. Le dije, bueno, pues póngale lo que más o menos se parezca, ¿no? A lo que usted recibe si siempre estuviera lavando y si siempre su esposo tuviera trabajo, 2,000 pesos, 3,000 pesos, no sé, lo que ve ahí. Dijo, bueno, pues más o menos voy a poner esto. Ajá, entonces mira, ni los respondentes tienen idénticas condiciones,
¿sí? O sea, la señora era completamente diferente, sus condiciones, de acuerdo a lo que ella me dijo, ¿sí? No estaba entendiendo, no estaba manejando la misma expresión discursiva, estaba manejando otra, y las respuestas de cada uno tienen el mismo valor, no estaban expresando la norma dominante, cuando ella le puso la cantidad más baja de recursos porque no lo estaba reflejando. Por lo tanto, las respuestas idénticas no estaban expresando condiciones idénticas. ¿Qué sucede? Bueno, que cuando se hacen este tipo de ejercicios, se está dejando fuera a mucha realidad social. ¿Por qué? Porque están hechas sociocéntricamente. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, este es un supuesto que está dejando de lado a otro tipo de personas que también estaban asistiendo a la misma secundaria. Entonces, y esto yo creo que les quedó a todos mucho más claro con la problemática de la pandemia, ¿sí? Se asumía que había un estudiante ideal que tenía su computadora en casa ¿cómo se llama? Con su contrato de pago y su espacio, ¿no? Para hacer su tarea. Y en el caso de la Universidad Veracruzana había chicos que todo lo que tenían era un teléfono, escribían los trabajos con el teléfono, ¿sí? No tenían una computadora ni una conexión, tenían que subirse al cerro para tener conexión. Nos decían que bajáramos el Teams no lo podían descargar porque no tenía capacidad los teléfonos. O sea, realmente fue un problema porque se había generado una idea falsa del estudiante veracruzano. Entonces, aquí lo mismo sucede en el caso que les comento. Era una idea falsa lo que la señora llenó, era una idea completamente falsa de esa familia. Ujú. Entonces, esto se puede traducir cuando se lleva a política pública a muchas injusticias. Entonces, lo que nos va a decir Rosana dice, hay que prestar atención a lo siguiente. Deben ser autorreflexivas las generaciones de las preguntas para que no sean sociocéntricas, ¿sí? Y hay que tener cuidado también con el uso del lenguaje común porque puede implicar connotaciones especiales, ¿sí? Por ejemplo, la noción de indígena, ¿no? Que dicen, ¿no? ¿Quién es indígena? No, yo no, yo no. ¿Por qué? Porque tiene connotaciones despectivas o denigrantes. Entonces, las personas no se van a afiliar ahí, van a decir, yo no soy. Y el otro es que nunca debemos de utilizar lenguaje teórico cuando hagamos preguntas, ¿sí? No le podemos decir a alguien, por ejemplo, dígame cuál es su cosmovisión. ¿Por qué? Porque cosmovisión es un concepto teórico. Recuerden esto y no lo olviden nunca, lo que les comentaba que nos dice Malinowski desde 1922, casos concretos. Llevémoslo a caso concreto, porque la construcción de la cosmovisión nosotros la vamos a hacer en función de lo que son, por ejemplo, sus mitos, sus rituales, sus prácticas rituales, etcétera. Nosotros la vamos a construir. Ellos no tienen obligación de saberlo, porque es una construcción teórica. No debemos ni siquiera meterla en ninguna pregunta, ¿sí? Entonces, todo lo vamos a llevar siempre a caso concreto las preguntas. Si no consideramos el marco interpretativo de las personas desde el cual se construyen las preguntas pueden ser resueltas desde otro universo y el investigador interpretarlas desde su propio marco, corroborando lo sabido, lo buscado. Es decir, que llegamos con nuestras preguntas muy bien, y todas con respuestas, pero nunca accedimos al punto de vista del actor, ¿no? Entonces, nosotros la interpretamos y decimos, oh, sí, perfecto, ¿no? Se está reafirmando, ¿no? El marco teórico. Dice, el problema es que cada cual habla de cosas diferentes, pero no lo saben. Y los antropólogos aspiramos a integrar el análisis teórico, es decir, al análisis teórico la perspectiva del actor desde los actores mismos. Por eso debemos estar atentos a sus marcos interpretativos. Entonces, el cuestionario nos va a decir, Rosana siempre establece una relación diferencial porque hay una persona que pregunta, que impone lugar, impone tema y destino de la información, y la otra únicamente responde. Esta relación completamente vertical, ¿sí?
En la entrevista antropológica, en cambio, resulta de una relación en la cual cuenta la reflexividad del actor y del investigador, y la estrategia no directiva, que esta es buenísima, es no localizar solo un tema específico, es decir, vamos nosotros a plantear un tema dejando fluir asociaciones y categorizaciones propias de los actores, ¿sí? Entonces, hagan de cuenta, ¿no? Por ejemplo, no sé si en el tema de la alimentación, hace poco acabo de irme a Zongolica a aplicar unas entrevistas y era, pues, oiga, fíjese, venimos a platicar sobre la comida. Sí, ¿qué se acuerda usted cómo era la comida cuando usted era niña? Y vámonos, o sea, que fluya la información, ¿no? Cómo se asociaba. Mucha gente me decía, por ejemplo, híjole, ¿no? Cuando era niña, ay, no, pues puras tristezas, no, pues había mucha hambre. Le digo, no me diga. Entonces no había mucha comida. No, no había comida, nomás teníamos una vaca, nomás teníamos aquí la milpa. ¿No? O sea, ¿qué era comida? O sea, toda la comida que ella ahora considera comida, ¿sí? Que son las cosas que se venden en las tiendas y demás, no había antes, ¿sí? Pero había alimentos, o sea, me estaba diciendo, íbamos por los quelites, teníamos una vaca, teníamos pollos, teníamos cerdos. Entonces, esa comida que ahora se considera la comida, ¿sí? La comida de estatus, la comida valiosa, la comida de carne, esa no había antes, ¿no? Pero entonces ahí tú te vas dando cuenta qué asociaciones y qué categorizaciones se le están dando a la comida que ella había comido de niña, ¿no? Entonces aquí, o sea, nosotros marcamos el tema y vamos a platicar sobre ese tema. ¿Vale? Entonces, hacerlo de esta manera nos permite modificar las condiciones de la entrevista hacia una relación más horizontal y también nos va a permitir diferenciar los contextos en que está ocurriendo la entrevista. Nos permite detectar marcos interpretativos y también clarificar nuestras interpretaciones. Entonces, ella nos dice, nosotros debemos identificar las respuestas que subyacen a las interrogantes. Esto que les platicaba, ¿no? Yo esperaba que cuando preguntaba sobre las mayordomías, él me hablara de costos y de gastos. No estaba esperando que me hablara de su relación personal. ¿Sí? Entonces, cuando no coinciden, ¿sí? Nosotros vamos identificando las asociaciones temáticas, categorías y conceptos que han sido construidos por las personas. Y eso es lo que a nosotros nos interesa. Si lo aplicamos, los resultados son conceptos experienciales y categorías sociales que nos permiten dar cuenta del modo en que las personas conciben, viven y llenan de contenido un término o una situación de los labios del informante a través de sus propias líneas de asociación. Entonces, para no tardarme mucho nada más y darles 10 minutitos de preguntas. Eso es así como que muy rápido, ¿no? Pero bueno, espero que con esto ya quede así como súper clarito, ¿no? ¿Cuál es el tipo cuál es la diferencia, por ejemplo, Lucía, entre una entrevista como más formal, más clásica, y la diferencia con una entrevista antropológica? O sea, tiene que ver justamente con que nosotros tomamos esa importancia hacia la perspectiva de los actores, ¿no? Y cómo es que ellos están construyendo esta realidad. Perfecto. ¿Entonces no hay preguntas? Muy bien. Bueno, también entiendo que ya están cansados. Sí. Ya los voy a dejar entonces que descansen. Sí. Bueno, Katy, pues creo que entonces con esto cerramos. Sí. Pues muchísimas gracias, Yuri. Yo creo que fue un excelente día y compartiste mucha información sumamente valiosa para trabajo de campo. Ahora les vamos a dar la tarea de un ejercicio
los famosos ejercicios etnográficos. Entonces, para a ver cómo les va con eso. Y bueno, pues muchísimas gracias, de veras ha sido excelente. No sé si Víctor tiene algún comentario, pregunta, sugerencia, observación. No, pues nada más, igual creo que es importante reflexionar en torno a que son diferentes, por ejemplo, también las entrevistas de la historia oral, también que usan muchas entrevistas, es diferente a la entrevista antropológica, ¿no? Yo recuerdo mucho que al principio del posgrado una compañera me decía, bueno, yo hago entrevistas porque ella venía de historia, hacía historia oral, y me decía, ¿y tú haces entrevistas? Digo, sí. Dice, ¿cuál es la diferencia? ¿No? Me acuerdo mucho que esta Gardenia me preguntó eso. Y me acuerdo que le dije, no tengo idea, ¿no? Fue tiempo después que entendí cuál era la diferencia entre todo el proceso etnográfico y la historia oral, ¿no? Son formas distintas de entender las cosas. Entonces, bueno, por ahí tal vez de pronto también platicamos después sobre esto. Es a lo que se llega a confundir un poco, ¿no? Porque ambas, digamos que ambas usamos entrevistas, ambas disciplinas usamos entrevistas, pero son diferentes, ¿no? Son diferentes. No se trata, muchas veces las personas por alguna razón piensan que hacer etnografía simplemente es ir al campo y hacer entrevistas, ¿no? Y hacer la etnografía, como ustedes escucharon a Yuri, es mucho más, es un proceso muchísimo más amplio, ¿no? Que involucra muchos más factores como los que ya explicó esta Yuri. Bueno, pues nada más. Gracias, Víctor. Fíjate, sí, por cierto, voy a un comentario en relación a eso, que tiene que ver justo con las historias propias, que es un tema que trabaja la doctora Catherine Good. Una vez quería yo hacer un ejercicio de historia oral allá en el pueblo donde estaba trabajando y dije, voy a investigar cuál fue el evento más traumático que vivieron aquí. Yo pensando tal vez la memoria de la Revolución Mexicana, por ejemplo, o de la Guerra Cristera. Estaba yo pensando en esas cosas. Entonces empecé a hacer mi entrevista y les digo a varios ancianitos en una fiesta, ¿no? Me gustaba agarrarlos en bola, así, porque yo decía, el grupo focal me funciona bien, ¿no? Entonces hacía mis entrevistas en grupo y le digo, bueno, yo tengo una duda. Le digo, ¿cuál ha sido el evento así más fuerte que ha tenido este pueblo? Así, en el que ustedes dijeron, híjole, hubo hambre. ¿Qué fue lo que pasó? Me dicen, sí, dicen, por ahí del año 45 se robaron al santo. Wow, ¿no? Entonces le digo, pero ¿cómo supieron que se robaron al santo? Dice, pues ya el maíz empezó a polillar, los animales a morirse, la cosecha ya no se daba. Y entonces fuimos a hablar con un curandero y es que ya o sea, el santo patrón, el guardián del cerro, ya no estaba. Dice, entonces se lo habían llevado a otro pueblo porque ya nadie quería tomar la fiesta patronal. Entonces ya me contaron todas las peripecias para regresar al santo que se lo habían llevado. Ay, para esto yo les digo, yo pensando en mi cabeza, malditos ladrones de arte sacro, ¿no? Les digo, se lo llevaron y me dice, no, dice, el palo ahí lo dejaron, se llevaron su poder en una jícara. Y yo, oh, qué madre santa. O sea, estamos hablando de una cosa completamente distinta, ¿no? Entonces, por eso a mí me encantó cuando leí también el trabajo de la doctora Cathy Good y la propuesta que ella hace sobre las historias propias, porque las historias también tienen una construcción desde los propios actores. Y eso es, yo creo que es la base de la historia, ¿no? Comprender que el tiempo se organiza, se categoriza y demás, también de acuerdo a las construcciones locales. Son maneras de mantener la memoria y de construir la historia desde los actores. Entonces, bueno, esa parte también es diferente, ¿no? A la historia oral que estábamos buscando como los recuerdos de esos eventos que como historiadores nos interesa identificar. Y me encuentro con otra cosa, ¿no? Muy interesante también. Pero bueno, sale, pues un gusto haber estado con ustedes. Muchísimas gracias, Katy, por la invitación. Ya sabes que lo disfruto un montón.